Partimos oficialmente, bueno, le damos la bienvenida a Mariana Elwin y a Macarena Letelier. Muchas gracias por aceptar la invitación de Chile Suma. Como les conté a las dos, Chile Suma es una corporación sin fines de lucro, digamos, formamos un grupo de amigos, se ha ido expandiendo hace algunos meses, y la idea es que ayuda a promover la tolerancia y el emprendimiento en Chile como motor de desarrollo y movilidad social. Lo integramos fundamentalmente profesionales, algunos emprendedores, hay algunos académicos también acá, y profesionales, y también de repente se nos suman algunos grupos generacional más joven, pero no siempre están aquí tan activos participando. Bueno, y para entrar de lleno, para contarle un poquito de Mariana, bueno, Mariana Elwin es muy conocida, así que no me voy a alargar mucho. Partió como profesora del St. George, lo cual es un gran colegio, digamos, ¿verdad, Mariana? Bueno, y una destacada trayectoria, llegando a ser ministra de Educación, donde nosotros ahí, de hecho, destacamos en la presentación que mientras fue ministra, digamos, se decretó los 12 años obligatorios y gratuitos de la educación, ¿no es cierto?, básica y secundaria. También en la evaluación docente, que fueron dos temas muy importantes para la educación. Bueno, ha sido diputada también por la comuna de La Florida, y por lo tanto entiende muy bien el mundo político desde el lado del Congreso, ¿verdad?, y desde el lado del gobierno, y cómo poder articular y llegar a más acuerdos, que hoy día parecen tan difíciles de alcanzar en tantas materias. Y por otro lado, Macarena Letelier, que ha tenido una destacada trayectoria en el mundo académico también, en el mundo de la mediación, que también hoy día hace tanta falta, ¿no es cierto?, tener gente que ayude a mediar, a buscar puntos de encuentro. Ha tenido una destacada trayectoria, fue la que sacó la primera mayoría en la elección del Colegio de Abogados hace algunos meses, que eventualmente habría sido la presidenta, que le decía yo, ¿verdad?, del Colegio de Abogados. Y nada, y sigue siendo profesora y ha tenido vínculos también en corporaciones. Así que agradeciéndole a las dos, Julia, todo tuyo para seguir. Y muchas gracias a los que están participando. Bueno, muchas gracias Mariana y Macarena, la verdad que es un placer poder contar con ustedes, con dos grandes mujeres, Mariana con una tremenda experiencia, Macarena también, yo creo que son dos visiones también de dos generaciones diferentes, y que obviamente pueden hacer un aporte tremendo, más allá del que ya hayan hecho en estos años, vayan varios años complejos dentro de nuestro país. La verdad es que la metodología va a ser bastante simple. Primero va Mariana Elwin con sus 15-20 minutos de exposición, digamos. Después va Macarena también con sus 15-20 minutos. Posteriormente les pedimos a cada una de las invitadas que hagan alguna pregunta cruzada, es decir, Macarena a Mariana y viceversa. Y después abrimos las preguntas a todos los asistentes. Lo importante es que en esta oportunidad, a diferencia de otras veces, las consultas van a ser realizadas por el chat, y bueno, la persona que quiere hacerlo a viva voz, como se diría, digamos, si tuviéramos presencial, lo puede hacer. Bienvenida nuevamente a las dos, y partimos, Mariana, contigo. A mí me da por decirle usted fue ministra, así que la verdad que me nace, pues, no es por un tema, me encantaría que me saliera más normal, pero bueno, Mariana, comienza tú, y lo que lo solicitamos es que apaguen su micrófono para que no haya ninguna interferencia. Mariana. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar, y también felicitarlos por la iniciativa de esta fundación dedicada a combatir la intolerancia y a promover el emprendimiento. Creo que son dos temas bien fundamentales en el Chile de hoy. Una sola observación, o sea, a mí el concepto de intolerancia me gusta menos que el concepto de respeto, porque la tolerancia es como, bueno, aceptar que otro piensa distinto, pero el respeto conlleva como una dimensión más activa de esa aceptación. No es una crítica en absoluto, pero siento que hablamos mucho de tolerancia y poco de respeto, entonces, ¿cómo vincular un poco más esos dos conceptos? Es una sugerencia como de profe antigua, ya que fui profe del hermano de Cristian,
y me acuerdo perfectamente de él. A ver, les cuento que a mí me han sacado mucho ahora en estos días y en el tiempo de campaña, que yo hace como 5 años atrás dije que pensar en una nueva constitución era como el típico realismo mágico de América Latina. Y realmente pensaba eso. Ahora, no solo yo, o sea, yo, por ejemplo, Camilo Escalona dijo que era como fumar opio, ¿no? Y claro, en ese momento, hace 5 años atrás, uno veía que había muchos temas que no estaban resueltos. Entonces uno decía, ¿por qué una nueva constitución y no resolver temas que pueden resolverse a través de la legislación? Desde, por ejemplo, mejorar el sistema de partidos políticos, cambiar el sistema electoral, resolver el tema de las pensiones, el tema de la educación pública, en fin, las salas cunas, temas que están durmiendo no durmiendo, pero temas sobre los cuales no hemos avanzado nada y estamos hablando desde hace 10 o 15 años de ello. Entonces yo decía, primero saquemos estas cosas. Ahora, se abordó el tema de la reforma política al sistema de partidos políticos y también al sistema electoral, y yo creo que en una manera muy equivocada. Y hoy día estamos viviendo las consecuencias de eso. Las reformas en educación se hicieron básicamente mirando más cómo perjudicar la educación privada que cómo mejorar la educación pública. Y por último, estuvimos viendo durante el último tiempo ya un deterioro muy grande de la institucionalidad democrática, una falta de gobernabilidad absoluta. Ya tenemos un gobierno de minoría, lo cual no es raro. Todos los gobiernos, menos uno, el del segundo de Michelle Bachelet, han sido gobiernos de minoría, y antes del 73 también. Y por otra parte tenemos en el Congreso Nacional hoy día 18 partidos políticos, varios de ellos con un solo parlamentario, y además más de 20 parlamentarios que son independientes y que se han descolgado de los partidos políticos. Por de pronto, de la democracia cristiana hay varios que se han salido y que hoy día son independientes. En fin, el problema de gobernabilidad en el país es muy grande. Pero además hubo esta explosión tan brutal del 18 de octubre del 2019, que siguió los días siguientes, y esta institucionalidad que está flaqueando, que está débil, que está frágil, sin embargo, logró encauzar institucionalmente esa tremenda explosión social y política que se manifestó en esos días, con el acuerdo, un acuerdo inédito, porque no se ha llegado a acuerdo en ninguna de estas otras cosas que hemos nombrado, y seguimos discutiendo si el 6% va a uno, va a otro, si son 3, si son 4, en fin, en el tema de las pensiones, pero sin embargo, el Congreso Nacional fue capaz de encauzar esta tremenda crisis institucionalmente, promoviendo esta reforma constitucional para hacer una nueva constitución. Y yo ese mismo día sentí que esto había sido un triunfo de la democracia, frágil y toda, y que había que apoyar este proceso, con todos los riesgos, con todas las incertidumbres, porque, o sea, yo tenía un montón de dudas también, entre la violencia, entre si se iba a poder hacer o no, entre las funas, el clima de intolerancia, en fin, luego la pandemia, la crisis social que se agudiza, la crisis económica, en fin. Sin embargo, tengo el convencimiento de que fue una decisión que permitió encauzar institucionalmente y democráticamente la crisis que está viviendo Chile hoy día. Ahora, ¿qué va a resultar de esto?
ese es otro tema. Pero esto se encauzó institucionalmente y los chilenos aprobaron eso y vamos a una elección de constituyentes. Primera vez en la historia que los constituyentes se eligen democráticamente, primera vez en la historia que hay una constitución paritaria, yo me alegro de eso, primera vez en la historia que hay representación de los pueblos indígenas, y yo creo que eso va a llegar para quedarse, que haya representación de los pueblos indígenas en nuestro Congreso Nacional. Yo recuerdo haber ido a Israel hace algunos años atrás y haber ido al Congreso israelita, y hay una bancada árabe, y esa bancada árabe se viste a su usanza, y están representados, son una minoría, pero son muchos, y la verdad es que las democracias tienen que incluir también a las minorías étnicas, y yo creo que ese es un tema importante de resolver en la sociedad chilena. A ver, hoy día creo que el proceso importa tanto como el resultado, y que la verdad es que el resultado de la Constitución va a depender del proceso. Y este proceso me parece que tiene que ser con mucha conversación, y me parece que también que eso se está dando. O sea, yo voy todos los días, tengo conversaciones distintas en distintas partes con distintas personas sobre la Constitución y qué significa una nueva Constitución, y en muchos sectores no entienden bien qué es esto, pero hay un ánimo de que esto ocurra. Por algo, no sé, un 80% de la ciudadanía estuvo a favor de una nueva Constitución, y hay muchas expectativas puestas en esto. Pero por eso ese proceso de conversación me parece que le va a hacer bien a la sociedad chilena en su conjunto, porque estamos conversando de temas que no habíamos conversado antes, y creo que la cultura cívica de nuestro país está muy básica, y está completamente destruida en algunos sectores. O sea, no hay una visión ni de la historia, ni de la transición, son puros clichés, todo es los buenos y los malos. En la historia los buenos y los malos, el general Baquedano es de los malos porque no sé, porque le tocó participar en la Araucanía, o porque es militar, no sé, y los buenos, no sé, son el pueblo que tiene la verdad, o los que tienen la verdad, y el resto están todos equivocados. Yo no sé si a Macarena le pasa, pero a mí muchas veces me dicen, usted no entiende nada. No sé, o sea, no entiendo lo que entiende usted, o sea, yo estoy entendiendo cosas de otra manera que las entiende usted, pero no es que no entienda nada. El tema de la intolerancia y la falta de respeto a la opinión del otro. Entonces quiero decir que el proceso importa mucho, que el reglamento va a ser fundamental, que yo tengo confianza de que yo creo que es muy importante que se elijan personas de cualquier espectro político, pero que tengan una cierta sensatez, porque la verdad es que uno basta ver la franja para ver, pero yo tengo la impresión de que muchos de esos grupos, así como este partido, no sé, como Movimiento del Pueblo, no sé cómo se llama, que están en una postura completamente extrema, o los no más AFP, no van a sacar muchos parlamentarios. Y en cambio hay una posibilidad de que se genere, y yo creo que hay que apostar a eso. O sea, hay algunos que están apostando, mira, por lo menos tengamos el tercio para atajar todo. Yo al menos quiero que ojalá existan 2/3 aunque tengamos diferencias de opiniones, pero que tengamos convicción democrática y sensatez, y capacidad de conversar para poder tener una constitución razonable. Y aquí hay que recoger los sentimientos de la gente, pero hay que poner racionalidad. Hay que entender que lo que la gente te demanda, te dice,
Por ejemplo, ¿por qué no puede ser que los remedios para los adultos mayores les lleguen a su casa? Y claro que puede ser si se resuelven otros problemas, por ejemplo, si hay mayor descentralización, etc. Y dicho este preámbulo, yo creo en el diálogo, creo que uno tiene que ir a la convención con convicciones, pero también con la mente abierta, que si cada uno va a imponer sus visiones, eso va a ser un desastre, y también creo que tengo la expectativa de que podamos armar un grupo transversal, amplio, que sea capaz de guiar la convención en un sentido de conveniencia para el país. Todos queremos un país más justo, un país mejor. La diferencia es cómo lo hacemos. Lo hacemos por la vía de la presión, de imposición de uno sobre otro, o lo hacemos por la vía del acuerdo, de buscar lo mejor posible, que no es exactamente todo lo que yo quiero, pero que quede plasmado en una constitución que permita la gobernabilidad del país en el próximo tiempo, y si eso ocurre, yo creo que el país va a poder seguir avanzando. Y si eso no ocurre, nuestro país va a quedar estancado, y vamos a volver a ser un país de la medianía de los países de América Latina, como éramos hace 40 años atrás, 35 años atrás. Quiero señalar que para mí el tema más importante tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y con la legitimidad de las instituciones. Porque creo que los problemas en Chile se deben fundamentalmente a que la institucionalidad no ha funcionado bien. Y cuando digo eso, repito cómo hay anhelos, expectativas, proyectos de ley que responden a necesidades evidentes que están estancadas en el Congreso Nacional, y una imposibilidad con gobiernos de minoría y ahora con un gobierno extremadamente débil de poder entregar gobernabilidad, resolver los temas y poder avanzar. Si no se resuelven los temas con gobernabilidad, no hay derechos sociales ni nada que se pueda implementar. O sea, las políticas públicas cuestan más, y cuando hablo de que nosotros tenemos que mejorar nuestra institucionalidad, creo que tenemos que tener un mejor equilibrio entre entre los poderes públicos, entre el poder legislativo, judicial y el poder del ejecutivo. Yo creo en los tres poderes hay fallas serias, y un equilibrio que permita una mayor colaboración, porque hoy día lo que hay es un ejecutivo o un congreso en contra del gobierno que gana. Y por otra parte, creo que eso conlleva también una descentralización del poder que es inminente. O sea, a mí me parece una vergüenza de verdad que nosotros hayamos creado no sé cuántas regiones, unas regiones pichiruchi, en vez de enfrentar el tema de la regionalización bien hecho. Y ahora vamos a elegir un gobernador con un intendente al lado, un gobernador que va a tener muchos votos, pero que va a tener pocas atribuciones y va a tener pocos recursos. Entonces eso también es algo que es una explosión al corto tiempo. Y pienso que los incumbentes nunca van a hacer una buena reorganización administrativa del país. Y tampoco van a hacer un buen sistema electoral, un sistema electoral mayoritario que permita que gobiernen las mayorías con respeto a las minorías, un sistema también en el que el presidente de la República pueda contar con el Congreso, por ejemplo,
no como en el sistema francés o como se elegía antes, en que el Congreso Nacional no se elige junto con el poder, con el presidente de la República, y así, no sé, unos meses después puede haber un Congreso que pueda respaldar lo que el presidente va a hacer, y tenga los debidos contrapesos también en el poder legislativo, estos gobiernos de mayoría, contrapesos que algunos de ellos existen hoy día, otros no, pero por ejemplo, creo que el poder, o sea, creo que hay que fortalecer el Congreso Nacional, no disminuir sus atribuciones, y hay que también contribuir a que, esto ya lo dije, a que haya una relación más colaborativa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Además de la descentralización regional, tiene que haber una descentralización local. O sea, si queremos efectivamente que los remedios le lleguen a la gente adulta mayor, que haya una mayor cercanía de la ciudadanía con el Estado, bueno, creo que debiéramos tener municipios mucho más cercanos y con más atribuciones y con más recursos para poder responder a las demandas de la gente. La forma en que se financian hoy día los municipios es demasiado desequilibrada, y eso obviamente que es un problema severo a la hora de buscar una mayor justicia, a buscar una mayor equidad. O sea, los recursos que destina Vitacura para sus habitantes son infinitamente mayores que los recursos que destina La Pintana para sus habitantes. Creo también que el Estado tiene que ser un Estado más presente. Hoy día tenemos un Estado ausente en las poblaciones muchas que sean barrios que están tomados por el narcotráfico, barrios que están tomados por la delincuencia, barrios en que no hay servicios públicos. Mire, aquí en Las Condes, donde yo vivo, yo aquí al lado de mi casa tengo 4 farmacias, una en cada esquina. Yo no sé si es un negocio inmobiliario, no tengo idea qué es lo que es, pero las farmacias están llenas, además, hay cola para ir a las farmacias, ahora que se puede entrar de a poca gente. En La Pintana no hay ninguna farmacia. O sea, hay farmacias, no están ni las Salcobrán, no están ninguna de ellas. ¿Ah? O habrá una, pero supermercados tampoco hay, y los que habían los incendiaron para el estallido social. Por lo tanto, no es que no se hayan recuperado, se han recuperado, pero la verdad es que hay una diferencia demasiado grande en territorialmente. Y ahí también tenemos que pensar mejor en las ciudades, y yo creo que se ha creado una conciencia sobre eso que es bastante importante. Cuando hablo también... Un minuto. Ya, cuando hablo también de una mejor distribución del poder, también hablo de la distribución del poder, una mejor distribución del poder con las mujeres. Tenemos todavía una sociedad muy desigual en la participación de las mujeres. Y también una inclusión de los pueblos indígenas con poder dentro de la sociedad, con representación y con poder dentro de la sociedad. No creo que la Constitución tenga que establecer, por ejemplo, que el Congreso sea paritario. Creo que la Constitución tiene que mencionar a las mujeres, visibilizar a las mujeres, tiene que poner metas de incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo. Hoy día ustedes saben que retrocedió. Las mujeres retrocedieron 14 años en su incorporación al mercado laboral. Estamos igual que el año 2004, o sea, más de 14 años, en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y qué decir en el ámbito político y en el ámbito de las empresas. Pero no creo, sin embargo, creo que hay que distinguir muy bien, y yo he dicho, creo en una constitución corta, clara,
O sea, si vamos a decir derechos sociales y universales para todos, bueno, yo quiero entender qué significa eso. Si vamos a decir prioridad de la educación pública, yo quiero entender qué significa eso y que todos entendamos lo mismo. Y hay cosas que son para la Constitución, hay cosas que son para las leyes y otras cosas que son para las políticas públicas. Y en eso creo que vamos a tener que tener mucho ojo y tener una Constitución, ojalá no como un árbol de Pascua o como las constituciones latinoamericanas, sino más bien siguiendo la tradición más anglosajona con constituciones más cortas y más claras. Muchas gracias, Mariana. Ahora damos paso a los 15-20 minutos de Macarena, y recuerden que las consultas las pueden hacer por el chat, incluso ahora ustedes pueden ir escribiendo sus consultas en el chat, las vamos a decir después que termine Macarena, más bien después de las preguntas cruzadas, y recuerden que el que quiera hacer la viva voz tiene solo 1 minuto para realizarla. Macarena. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Julia. Aprovecho de saludar a la querida Mariana, ya segunda vez que nos toca, siempre es un gusto y un honor para mí compartir con ella estas invitaciones. Yo también quería felicitarlos, Yo me acuerdo que la señora Olga, con quien me crié en lo profesional, la señora Olga Feliu, siempre me decía hay que hacer cosas, hay que ser ciudadanos activos, hay que informarse, hay que opinar, hay que votar. Y yo creo que generar estas instancias como las que ustedes tienen es reflejo de eso. Y es muy importante movilizarse y reflexionar sobre distintos temas. Y hoy día que estamos en este proceso constituyente, a mí me han preguntado mucho, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué estar aquí? ¿Por qué estas ganas? Igual que Mariana, los distritos son grandes. Y creo que es una tremenda oportunidad. A mí me toca ser parte del Consejo de Observadores del Chile que Queremos, una instancia que llamó el Ministerio de Desarrollo Social justo post 18 de octubre, y me tocó escuchar y liderar muchos diálogos en distintas partes, en la cárcel de hombres, me tocó viajar a Arica, hablar con los emprendedores, en el sur me tocó con los adultos mayores, en la Intendencia de Valparaíso y así en otros. Y en definitiva lo que uno escuchaba de manera transversal era esta sensación como de divorcio, sociedad, autoridades, un abandono en muchas partes también. Y yo creo que eso me lleva como un primer punto de cómo me imagino este proceso, o cómo creo que debiéramos caminar, y es la forma. Ahí usted hablan de tolerancia, la Mariana decía muy bien del respeto, pero yo creo que ahí tenemos que poner acento. Tenemos que, quienes estemos en la Convención Constituyente, primero mostrar una nueva manera de relacionarnos en la forma. A mí en estos meses o semanas de campaña me he dado cuenta que cuando se mete ruido, se incita a la violencia, al odio, son unos pocos. Lo que pasa es que me meten mucho ruido y hacen mucho daño. Me tocó estar el domingo acompañando a Felipe Alessandri en una feria, y 2 personas que yo estoy segura que estaban contratadas porque desde el tamaño de los personajes querían pegar a grito, y salieron todos los feriantes a defender. Y yo creo que esa es la foto que tenemos que tener. La gente que defiende con crítica, con demanda, pero en un ambiente de escucha, de conversación, de nuevo de respeto. Yo creo que eso es lo que tiene que caracterizar este proceso. Legitimar una nueva manera de accionarnos, porque si legitimamos eso, vamos a legitimar la nueva Carta Fundamental, y de inmediato vamos a deslegitimar con mucha más fuerza la violencia y todo lo que nosotros estamos de acuerdo que no puede existir para que el país avance. Nosotros podemos hablar de distintos derechos sociales, de qué podemos mejorar, qué podemos eliminar de la Constitución, pero si no tenemos seguridad, si no tenemos paz, no vale mucho la pena seguir hablando. Es bien complejo eso. Pero lo que yo les quiero transmitir es que son grupos minoritarios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser capaces de encontrar y de crear liderazgos nuevos, liderazgos que sin entrar a una pelea chica, que con respeto puedan de alguna manera desacreditar ciertos discursos que muchas veces están llenos de desinformación y que buscan confundir a la gente.
Entonces, un primer tema es la apuesta que yo hago a cómo nos relacionemos en esta convención, cómo mostremos que se pueden generar políticas públicas, en este caso la más importante, que es una constitución, de una manera distinta. Por eso esto de los 2/3 es importante la participación ciudadana y es importante el marco que se dé en esta discusión. Ahora, entrando a los temas ya más de fondo, lo que siempre sale en las conversaciones que tenemos, primero tener claro que los constituyentes, la misma reforma constitucional nos dio un marco, o sea, nosotros tenemos que hacer que permanezca una democracia, esos son elecciones periódicas, separación de funciones, límites. Uno de los principales objetivos de las constituciones, y así nacen históricamente, es limitar el poder del Estado. ¿Para qué hablar de todo lo que son los tributos, por ejemplo? O sea, basta recordar ahí la película Robin Hood, cuando uno quería una constitución que dijera hasta aquí nomás, hasta aquí se puede. Entonces, la parte institucional es muy importante, aunque sea como la estructura, la caparazón, pero es uno de los objetivos de la Constitución. Tenemos otro límite, es que tenemos que seguir siendo un país unitario, tenemos que ser una república, nosotros no vamos a poder establecer que nos convertimos en monarquía, aunque algunas nos creamos reinas, Mariana, ¿cierto?, en nuestras casas. También respetar las sentencias judiciales, los tratados internacionales. Y dentro de los temas concretos, primero contarles cuáles a mí me han motivado de manera especial, porque es cierto que una constitución toca muchos temas, tienen que ser un marco, tenemos que dejar mucha consistencia de los temas a las leyes, a los programas de gobierno, a la realidad del presupuesto que exista en ese minuto en el país y también a la capacidad de gestión. Pero ahí yo creo que sale un tema muy importante que son los gobiernos locales. Uno se da cuenta en el recorrido con las comunas la importancia de las municipalidades para las personas. La municipalidad es la primera cara del Estado. Es la primera cara para todas las personas que tienen problemas y dicen ¿dónde voy? Salen de su casa y van a la municipalidad. Entonces, hoy día el sistema de financiamiento de los municipios, por supuesto que tiene diferencias enormes, porque uno vive en el mismo país, pero el ingreso per cápita de una comuna con más recursos es sobre el $1.000.000 por persona al año, mientras otra tiene 100.000 pesos. Ahora, de nuevo, mucho tema de gestión y de mejorar cómo es el financiamiento, porque hoy día el fondo municipal que hay, uno tiene que postular a los programas, para eso tienes que tener buenos recursos humanos dentro de las mismas municipalidades, también la alternancia en el poder es muy importante en los municipios para no crear estos semifeudos, ¿cierto? Pero transmitirles la importancia en la vida diaria de las personas en el municipio, que el rol que juegan como primera cara del Estado. Después pienso que tenemos ahí una deuda bien importante en general con grupos vulnerables. La Mariana ya habló de las mujeres, siempre están los niños y niñas, pero a mí me gusta mucho el tema de los adultos mayores, pero no solo desde una mirada asistencialista y paternalista, sino que también los incentivos necesarios para que permanezcan como fuerza activa laboral. Y ahí también es importante sacar adelante proyectos de ley que llevan años, como el sistema de pensiones, ¿cierto? Y también pensando en las mujeres, la sala cuna universal, cuántos años lleva, y es tan importante también como herramienta para que la mujer vuelva a ser actor importante en el mundo laboral. Esta pandemia, como comentaba Mariana, retrocedimos cualquier cantidad y la mayoría de los puestos de trabajo que se perdieron corresponden a mujeres. También es importante en este debate ser súper responsables, quienes estamos en estas conversaciones, quienes vamos a llegar a la convención. A mí me ha tocado un par de debates bien complejos, donde candidatos a constituyentes dicen, no, mira, lo que pasa es que ustedes no saben, pero todas las minas son del Estado y los privados se llevan todo para su casa. Y uno tiene que, con un tono también de respeto, porque si no, se distorsiona la conversación. Y eso no deja que la gente se informe bien. Decir, oye, hay todo un sistema impositivo, tenemos que resguardar todo el régimen del derecho de propiedad. Ustedes mismos señalaron que buscan no solo esto del respeto, la tolerancia, sino que también el emprendimiento y la movilidad social. Tenemos que resguardar la libertad de emprendimiento, pero también tenemos que tener claridad en otras herramientas, como el Banco Central, un Banco Central autónomo, como ha funcionado hasta ahora,
que no dependa del siglo del gobierno político, porque tiene que entregar confianza para establecer tasas que sean creíbles, para que la inflación no se nos vaya de las manos, para que no se transforme en una caja pagadora del gobierno de turno, como ha sido en Argentina. Entonces ahí hay que ser súper serio en lo que uno señale, aunque tal vez políticamente no venda tanto, ¿cierto? Y uno tenga menos votos, pero esa es la realidad para mantener un sistema sano para el emprendimiento. Y el emprendimiento también te lleva a la movilidad social, lo mismo que la educación. Se ha escuchado tanto el tema de la educación, no, mira, lo que pasa es que la educación tiene que de alguna manera la particular subvencionada replantearse, decían el otro día, eliminarse, porque tiene una lógica de mercado. Y me tocó el martes en un debate con un candidato, decía, no, pero es que sigue teniendo una lógica absoluta de mercado. Cuando ya existe una ley que eliminó el lucro, el copago, el sistema de selección, y cuando uno dice eso para transmitir responsablemente la información a quienes nos escuchan, te contestan, ah, sí, pero bueno, el Tribunal Constitucional apenas pasó esa ley, pues, menos mal ese día la sala o el pleno estaban estas personas, pero ya es ley. Entonces, de nuevo, uno tiene que ser muy responsable en lo que dice, porque al final la comunidad entera recibe información distinta y por supuesto que engancha con las cosas más populistas, pero eso no es ser responsable. El tema de la responsabilidad en el gasto fiscal, que también va muy de la mano de que podamos ser un país que responda a los derechos sociales que queramos establecer. Si yo creo que nadie no está de acuerdo en tener un catálogo de derechos sociales y entregar la mejor calidad de vida a las personas, pero también tenemos que decir, mira, si se llega a incorporar el derecho a la vivienda, al día siguiente no todos van a tener una casa. Entonces hay personas que creen que eso va a ser así, que esto va a ser una especie de magia. ¿Y qué hacemos después con las expectativas, cierto? Con esa frustración. Vamos a volver a como empezamos, con una rabia, con un odio social enorme, y donde al final del día gana la violencia, aunque sea minoritaria. Y ahí yo creo que tenemos que ser muy, muy serios. Y serios también en la redacción del reglamento que va a dirigir el camino o el trabajo de esta convención. Un reglamento que tenga principio de transparencia, de participación ciudadana, de devolución con las personas que votaron por nosotros. Me ha tocado escuchar de que, bueno, pero mira, van a votar por mí en este distrito porque nos tocó este sistema distrital, pero esto es un tema nacional. Pero nosotros vamos a salir votados o electos por los votos de nuestros propios distritos. Se crea un vínculo en la campaña. Es muy importante no desaparecer, crear confianza. Si hoy día, de nuevo, más que los temas de fondo que vamos a tener que reflexionar, escuchar expertos, por supuesto que mejorar lo que sea perfectible, ¿cierto? Hay que generar confianza en este proceso. Es muy importante el tema de la confianza. Y decir también, aquí hay una discusión muy grande en tema a cuál va a ser el rol del Estado. Como imagen que se ha armado del rol subsidiario del Estado, cuando el concepto de subsidiariedad nace en el mundo porque organizaciones más grandes de la sociedad civil tienen que de alguna manera dar espacio a las sociedades menores para poder realizar lo que puedan hacer. Y la jurisprudencia de algún minuto del Tribunal Constitucional, claro, desarrolla este concepto de subsidiariedad que no existe en la Constitución y se contrapone a que un Estado subsidiario pueda promover la entrega de derechos sociales, si aquí lo importante es la persona al centro de esta Constitución. ¿Tienen que ser prestaciones únicamente del Estado o esos derechos o prestaciones de índole pública? Por supuesto que tienen que darse en un sistema mixto y que sea lo mejor para las personas. Yo creo que ahí está el foco, en la persona, en la confianza, en legitimar el proceso para deslegitimar lo que está pasando, tener certezas. La Constitución tiene que cumplirse. Hoy día hay un clamor, un llamado, así lo hizo ver el plebiscito el 25 de octubre, por tener una nueva Constitución. Una Constitución que nazca al seno de una convención constitucional, con personas elegidas, en este caso va a ser paritaria, pero que se sienta que es una Constitución de todos, ¿cierto? Pero pongámonos de acuerdo, no empecemos después a presentar proyectos que van en contra de la iniciativa exclusiva del presidente y te dicen, no, es que lo presenté como una reforma de la Constitución, tratando de torcer la legalidad. Porque si no tenemos certezas,
no vamos a tener un marco seguro para el desarrollo económico que hemos tenido, para la movilidad social, para mejorar prestaciones de calidad en salud, en educación, tan importante para una mejor vida a las personas. Yo creo que ahí es difícil que alguien no esté de acuerdo. Lo que hay menos acuerdo es en decirlo con responsabilidad y la información que realmente es. Y no estar en discusiones o en debates diciendo, no, mira, si es que se llevan todas las manos a la casa, o en realidad hoy día el sistema educacional sigue teniendo solo una lógica de mercado, cuando no es así, Entonces la invitación es a que todos voten, todos participen, vean bien quiénes son sus candidatos, sus candidatas, y ahí yo creo que ejercer ese derecho a sufragio que es tan importante. Yo pienso que el cambio al voto voluntario no fue aceptado. También pienso que el sistema electoral que tenemos no nos está ayudando a tener mejores políticas públicas a tiempo. Ese sentido de urgencia que uno ve en terreno con las personas del distrito, no siempre lo sienten quienes están a cargo de escribir y de generar y de dictar políticas públicas. Pero ese es un sentido de urgencia que al final nos trae paz social. Y nosotros necesitamos paz, necesitamos, en definitiva, poder detener la violencia en la escalada que va. Yo trabajo hace 25 años en Santiago Centro, siempre he estado ahí. Hoy día trabajo a 3 cuadras de la Plaza Italia, en el barrio Las Tarrias, ahí al frente del Bellas Artes, en la Cámara de Comercio, y lo que he visto este año y medio, porque tenemos ahí un tema como administración de justicia, me ha tocado estar siempre, es el terror. Cuando veo y converso con la gente del almacén de abajo, que cierra el local, que lo abre, que se lo vuelven a destruir, toda esa violencia lo que más impacta es a la gente que necesita más ayuda. No puede ser que uno quiera salir de su oficina y tenga que hacer magia para ver por qué calle puede circular, porque están cerradas por un grupo menor. Yo lo veo, es un grupo menor. Entonces, de nuevo, los felicito por esta instancia, porque en la medida que los ciudadanos tomemos conciencia de nuestro rol, de estar informados, de ejercer liderazgos correctos, de entendernos dentro de un marco de respeto y de acuerdos. Y si no hay acuerdo, tendrá que valer la democracia, que es la votación con un quórum de 2/3. Y en temas judiciales, yo siempre digo, como he estado tan de la mano los últimos 7 años de acompañar partes, empresas, países a llegar a acuerdos, si no hay acuerdo se vota, y si no hay acuerdo en temas judiciales se demanda, pero nosotros tenemos la obligación primero de escucharnos y de conversar. Sin, por supuesto, ceder nuestros principios. Nosotros podemos conversar, empatizar, conocer temas que no tenemos por qué ser expertos en todos los temas, pero sí la invitación es a mostrar en este proceso una nueva forma de hacer política. Tenemos que hacer atractiva la política para las nuevas generaciones. El otro día nos tocó con la Mariana en un colegio, yo tengo a mi hijo en el centro alumno de ese colegio, y a veces me dice, mamá, yo voy a apagar la tele, mejor voy a ver una serie. Ahí somos responsables nosotros, de hacer atractivo el servicio público y el deber de hacer las cosas bien y con respeto. Eso. Muchas gracias, Macarena. Bueno, ya hemos visto las dos presentaciones, tanto de Macarena como Mariana. Entonces yo le pediría a Mariana una pregunta que le haga a Macarena, y después Macarena le hace una pregunta a Mariana, y después abrimos las consultas. Hay varias que ya están en el chat, y las personas que la quieran hacer a viva voz también piden la palabra y la pueden hacer a viva voz. Recuerden, no más de 1 minuto. Mariana. Gracias. Quería preguntarte, Macarena, respecto a cómo abordar el tema de la subsidiariedad, porque resulta que hoy día la palabra no existe en la Constitución. Sin embargo, la subsidiariedad se entiende o se ha entendido, o muchos la entienden como un Estado que solo se hace cargo de las víctimas del mercado. Un poco eso es el concepto, cosa que es muy alejada de la realidad. Y por otra parte tenemos un sector que es fuerte, que está por un Estado omnipresente, que no es solo un Estado que funcione mejor, un Estado más presente, un Estado más activo, más proactivo,
sino que es un Estado omnipresente. Un Estado, por ejemplo, que controle la educación, la salud. ¿Cómo crees tú que debemos enfrentar ese tema? Yo creo que va a ser uno de los debates más complicados dentro de la discusión constitucional. Sí, mira, gracias Mariana por tu pregunta. Yo creo que primero con un principio de realidad. Hoy día el Estado entrega educación pública, salud pública, la fuerza la ejerce exclusivamente el Estado, tenemos un régimen presidencial fuerte, las herramientas para que el Estado entre a prestar servicios, lo que pasa es que hoy día tenemos una razonable duda de la calidad, están. Pero eso va de la mano de qué Estado tenemos y qué capacidad tiene el Estado para responder a todas estas prestaciones y a los derechos sociales que lleguemos a acuerdo que tienen que estar o incorporarse o mantenerse. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, incluso en una hipótesis de que el Estado tiene que ser fuerte y responder, yo creo que de verdad ahí las frustraciones se elevan en un 40%, porque el Estado hoy no tiene capacidad. El tamaño es un Estado ineficiente, más del 9% del gasto público está mal gastado. No hay incentivos reales para tener plantas de trabajo. Nosotros tenemos todo un sistema funcionario que tiene una data muy antigua. Entonces, ¿cuál es el incentivo para realmente cumplir bien con ese deber funcionario? Tenemos 4 años, que también habrá que reevaluar eso, donde el Estado empieza con un programa el primer año, lo implementa ahí a fines de año, si es que no te toca un terremoto, si es que no te toca un COVID, tantas cosas, o una oposición obstruccionista absolutamente. Entonces, yo creo que el primer tema es ser realista, que el Estado tiene el espacio y las herramientas legales, no así en la realidad de eficiencia, para entrar y prestar servicios a las personas. Lo que pasa es que como lo que más nos importan son las personas, no estamos ni siquiera listos para darle ese rol al Estado, porque no llegaría a ninguna parte, y lo puede hacer. Entonces aquí el desafío es entender el espacio real que tiene el Estado, lo que ideológicamente hemos traído como concepto de subsidiariedad, porque yo insisto, se desarrolló en la jurisprudencia del tribunal de algún minuto, los amparos económicos que ya tampoco vemos, pero el Estado hoy día no tiene la capacidad, y eso tiene que ir muy de la mano de una real modernización del Estado. Y que sea lo mejor para las personas, lo preste, que al Estado le duela llegar tarde, le duela la fila, y también le duela a los privados. Que nos duela a esa persona que no recibe prestaciones dignas ni a tiempo. Me toca a mí hacer la... Gracias, Macarena. Ahora, Macarena, tú le haces una consulta a Mariana. Sí. Mariana, yo te quería preguntar, ¿dónde crees, en uno o dos ejemplos, que podemos tener, bueno, yo creo que nosotras dos tenemos acuerdo en el 99% de los temas después de lo que yo te he escuchado y nos ha tocado estar juntas, pero en general entre un sector más polarizado, tanto derecha como izquierda, ¿dónde crees tú que va a estar como la coyuntura, más allá de esto que estábamos hablando del rol del Estado, y que va a ser muy complejo, nos va a tomar más tiempo llegar a un acuerdo? Y por el contrario, ¿dónde crees que tenemos un acuerdo que va a ser de fácil despacho en un principio? Para que partamos por ahí, digo yo. A ver, partamos por dónde podemos tener acuerdos. O sea, creo que esta idea de que se parte de cero es algo que es imposible. Por una parte, como dijiste tú, la misma reforma constitucional planteó que la Constitución tiene que garantizar que Chile es un país, es una república democrática. Por lo tanto, de ahí se subentiende la división de poderes y muchas cosas que tenemos hoy día. En segundo lugar, también incluye todos los tratados internacionales. Y a mí eso me parece interesante, porque muchos tratados internacionales, por ejemplo, yo quiero poner un caso, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se llama así. Bueno, ¿cuánto de eso se ha aplicado en nuestro país? O sea, hoy día en educación, por ejemplo, el interés superior de los niños no está presente.
Entonces, a lo mejor uno va a poder ver mucho más, hacer mucho más visible algunos compromisos que ha asumido Chile. También, por ejemplo, tampoco va a poder deshacerse el país de los tratados internacionales que ha firmado, etcétera. Con lo cual, ahí básicamente vamos a tener que poner, que va a haber acuerdo en eso. Y también hay una tradición histórica que tampoco tú la vas a cambiar, porque finalmente la mayoría de las constituciones lo contiene, pero además, o sea, hoy día no está en cuestionamiento el régimen de las libertades individuales, por ejemplo, el régimen de las libertades políticas. Creo que hay de alguna manera, no sé, hay temas como la nacionalidad, en fin, yo creo que hay muchos temas que van a ser, por así decirlo, más fáciles. No sé si completamente fáciles, pero más fáciles. Los difíciles, vamos a partir por el reglamento. O sea, aquí va a llegar un sector que va a querer cambiar los 2/3. Lo primero. No pueden hacerlo, porque, o sea, yo el otro día con una candidata y la Constitución tiene que aprobarse por mayoría simple. Además, otros van a decir que la Constitución tiene que aprobarse con asambleas, y ahí el reglamento va a ser muy complejo. Y bueno, de verdad no hay ninguna posibilidad de que cambie, por ejemplo, la mayoría por la cual aprobar los 2/3, porque sería saltarse lo que votó el 80% de los chilenos cuando aprobó la reforma constitucional. O sea, el otro día una candidata me decía, no, es que yo nunca aprobé eso, yo aprobé que se hacía una nueva constitución. No, lo que tú aprobaste fue una reforma constitucional que incluyó que eran 155, y por eso los 17 que se incorporaron se tuvieron que incorporar dentro y no fuera, en fin. Entonces se incluyó que era paritaria y todas esas cosas. Entonces creo que ahí vamos a tener un tema, y ojalá que, o sea, yo sé que ya se está trabajando, pero sobre todo los partidos políticos, los que somos independientes estamos bien al margen, y tenemos que ver cómo nos podremos incorporar. Yo creo que tampoco vamos a salir demasiados independientes, porque están todos los incentivos para que salgan más los miembros de los partidos, pero espero que haya trabajo de equipos técnicos que estén haciendo propuestas para cómo va a ser el reglamento, y que no perdamos 7 meses como fue, por ejemplo, en la Constitución boliviana, nada más que discutiendo el reglamento. Y por último, yo creo que los temas de la participación del sector privado, el rol del Estado van a ser los temas más difíciles. Y ahí me parece que lo que sí hay que hacer es que hay que lograr aislar, por una parte, a los sectores que dicen, mira, con 1/3 nos oponemos a cualquier cambio, y por otro, a los que quieren lograr 2/3 para pasar una aplanadora. Entonces creo que tenemos que buscar aislar a los extremos. Muchas gracias, Mariana y Macarena. Bueno, hay varias consultas en el chat, algunas son más o menos no similares, pero yo creo que van al mismo fondo. Recuerden, si quieren hacerla a viva voz, me lo dicen por el chat que piden la palabra. Sin embargo, yo voy a partir dándole la palabra, y me gustaría, que es una generación bastante más nueva que está presente con nosotros, y si me permites, Francisco Quintero, que tú eres de la derecha autónoma universitaria, tú hiciste una consulta y me gustaría que tú la pudieses hacer a viva voz, y tal vez en 2 palabras le comentaras, digamos, a Mariana y a Macarena qué son ustedes. 2 palabras o 3 palabras, y que puedas hacer tu pregunta, porque es una persona de la generación bastante más nueva del que estamos acá, y es siempre bienvenido. Muchas gracias, Julia. Bueno, nosotros somos un movimiento político ciudadano
que somos la derecha autónoma unida, que tiene como pilar fundamental la libertad, la paz y la prosperidad. Todo aquello que respete sus principios, nosotros vamos a ir por eso y por eso hacemos activismo, hacemos generación de contenido en base a esos principios, a la discusión democrática para defender esos principios, apoyamos a candidatos también constituyentes que defienden esos principios, etcétera. Eso más o menos como a grandes rasgos. Y bueno, mi pregunta, me gustaría saber cuáles son las 5 cosas fundamentales que debe tener una constitución. Porque nosotros, claro, tenemos dos perspectivas o dos miradas constitucionales. Por una parte, una constitución que debe asegurar derechos y debe establecer deberes, y otra constitución que debe tener bases fundamentales para que en procesos legislativos esos derechos y deberes concuerden con la Carta Magna o la Constitución, valga la redundancia. Mariana y después Macarena. A ver, yo no sé si son 5 cosas fundamentales, pero tal vez hay más o menos, pero lo más importante en una constitución es cómo se organiza la sociedad para la vida en común. Eso es, fundamentalmente. ¿Cuál es su organización? ¿Cuál es la organización política? ¿Cuál es la administración del Estado? ¿Cómo nos construimos como una nación? Que tiene un territorio, que tiene una lengua común y que tiene una vida en común. Y yo creo que eso es lo fundamental, o sea, establecer cómo la institucionalidad, la distribución del poder, la organización de la sociedad política y ciudadana para que esta nación tenga gobernabilidad. De hecho, hay constituciones que solo se refieren a lo institucional y no tienen garantizado ningún derecho. Y sin embargo tienen más derechos que otros que tienen garantizados muchísimos derechos. La Constitución, por ejemplo, ecuatoriana dice que hombres y mujeres tienen que tener la misma remuneración por igual trabajo, y una cantidad de detalles infinitos en muchas constituciones latinoamericanas. Y eso, la verdad, es que lo que ha sido un factor de conflicto más que de unidad del país. Por lo tanto, por eso yo digo, ojalá, yo no tengo tanta esperanza, pero mi intención, por lo menos, es que la Constitución quede con las bases y las orientaciones muy claras. Por ejemplo, si tú vas a decir, vamos a hablar de educación, y tú puedes decir, mira, la educación, cualquiera sea el proveedor, tiene que tener un sentido público, tiene que buscar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, tiene que ser pluralista, tiene que garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos, tiene que ser inclusiva. Tú tienes que poner los principios, pero no definir cómo va a ser el sistema. Lo mismo en pensiones, si tú quieres, en el tema de previsión, tú también tienes que garantizar qué principios quieres velar, por qué principios quieres velar. Por ejemplo, yo creo que hoy día en Chile tenemos un tema con la cantidad de años que viven las personas. Y entonces, y hoy día hay muchos adultos mayores que son no valentes y que no están considerados. Antes la gente se moría más joven, por lo tanto, no se trata solo de las pensiones, también se trata de qué se hace con los adultos no valentes. A lo mejor tú tienes que poner ahí incorporar algunos tópicos de ese tipo. Yo en materia de derechos creo que hay que si uno pone infinidad de derechos, es lo mismo que no poner ninguno. Entonces hay que bien acotar esos derechos
y esos derechos tampoco tienen, o sea, tenemos que ver qué es lo que corresponde a la Constitución, qué es lo que corresponde a la ley y qué es lo que corresponde a la política pública. Gracias, Mariana. Macarena, ¿alguna adicional de lo que ha dicho Sí, Mariana? mira, es difícil decir en 5, es un gran desafío porque uno piensa, pucha, es tan importante el resguardo, por lo menos para mí, el labial que está por nacer, pero te quiero dar 5 como estructuras básicas. Primero es que las personas nacen libres y iguales, y eso no solo decirlo, sino que promoverlo, y ahí está en hombres y mujeres, porque eso claramente fue una incorporación de hace algunos años, pero que sigue siendo un poco letra muerta o bastante, entonces en lo de promover, no solo señalarlo. El asegurarlo en definitiva viene con la responsabilidad que ya hemos hablado latamente, que es el programa de gobierno, la política pública, el presupuesto de un determinado minuto del país. Creo que el otro punto fundamental es el equilibrio de poderes, lo que a nosotros nos pasaba en el derecho constitucional del control de pesos y contrapesos. Al final, por eso es la teoría de separación del Estado, en donde está el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos constitucionalmente autónomos en su importancia, y creo que eso es fundamental como estructura institucional. El tercer punto yo te diría la supremacía constitucional. Hoy día está el principio de supremacía constitucional en el 6 y el 7, pero eso tiene que realmente ser efectivo. Hoy día hay muchas dudas del rol del Tribunal Constitucional en el control preventivo, la tramitación de la ley, pero al final resguarda en el control ex post, que yo estoy convencida que tiene que permanecer, el resguardo del respeto por la Constitución. Porque nosotros no sacamos nada con decirte los 5 puntos, los 24 puntos, si no se va a respetar la Constitución. Y eso es medular en una carta fundamental. Después, y atendido también a la mirada y a los objetivos de este grupo, creo que es muy importante el resguardo al emprendimiento, a la libertad económica, al derecho a propiedad, con su función social. La propiedad tiene una función social, pero tenemos que ser claros. Habían voces que decían, bueno, si hay que expropiar por función social, expropiamos por el avalúo fiscal. Eso no es resguardar el derecho a propiedad. Entonces, si queremos movilidad social, queremos mejores derechos sociales, ahí no podemos ser tibios, tenemos que ser clarísimos. Y por último, y atendido a lo que estamos viviendo y un poco como colorario de todo lo que estamos hablando, el deber del Estado de entregar seguridad pública. Ahí eso nadie lo plantea mucho como un derecho social porque debiera, por supuesto, que el Estado que tiene la fuerza y que tiene el deber de resguardar la paz en un país, ejercer eso. Y hoy día, tal vez, atendida a las circunstancias que estamos viviendo, vamos a tener que ser mucho más claros aún en varios deberes, no solo del Estado, sino que también de nosotros como ciudadanos. Gracias, Macarena. Acá tengo una consulta para Macarena, donde dice, tú indicas que la nueva Constitución tenga el foco en la persona, centrado en la persona. En esa perspectiva, ¿hombre y mujer son iguales como personas o apoyas indicaciones constitucionales que privilegian a mujeres u hombres en algunos aspectos? Mira, yo estoy convencida que los hombres y las mujeres somos iguales, ninguno es mejor que el otro, uno siempre es testigo de su propia vida, yo tengo un equipo con mi marido, tengo puros hijos hombres, pero claramente la historia tiene una deuda con las mujeres. Eso ha sido así, no nos hace ser ni mejores ni peores, ha sido producto también de una cultura, las culturas tienen que ir cambiando. En ese sentido, la cultura es un poco lenta, entonces se ha tenido que establecer que la convención sea paritaria, en muchos casos leyes de cuota. Yo en un principio tuve muchas dudas, pero también lo he vivido en persona, el tema de ser mujer, ganar una elección en el colegio de abogados y por el solo hecho de ser mujer que llamen a tus jefes para decirles lo que tienes que hacer. Entonces creo que esta Constitución va a tener una mirada de género que es importante, pero siempre en el entendido que somos complementos, somos equipo y es un tema cultural. Podemos poner miles de cosas en la Constitución, algunas ayudan a abrir pasos, ¿cierto? Se habla de tener una Corte Suprema paritaria, en otros países eso ya pasó. Ojalá naciera solo de la cultura, parece que hay que darle un empujoncito, pero jamás diría que no somos iguales hombres y mujeres. Muchas gracias, Macarena, y expones. Ahí, esa consulta fue de Claudio y Pinza. Hay otra consulta que es de Iván Zamorano, no es el futbolista, no lo tenemos todavía el futbolista acá, pero me gustaría que Iván tú hicieras tu consulta a viva voz. ¿Estás por ahí? A lo mejor está con el micrófono.
Sí, porque no tengo Ahí está. tampoco ahí está, Iván, Sí, por favor. sí, es que estoy bastante afectado a la garganta, entonces la voz me va a salir un tanto irregular. No, pero está bien, Ya, se nota bien. Ujú. yo hice varias preguntas, pero para mí la más importante es cómo vamos a configurar el Estado Nacional. Porque históricamente Chile, bueno, hay gente que se lo olvida, porque dicen que hasta el golpe de Estado de 1973, Chile era una democracia como Atenas. Teníamos puros pericles aquí gobernando después de que expulsamos a los españoles, y eso es falso. Muchas guerras que se generaron, guerras internas y guerras civiles, fueron por intereses regionalistas, como ocurrió con Coquimbo, que ahí eh, fue un interés regionalista del sector minero que se alzó contra las políticas de Balmaceda, que estaba tratando de obtener más recursos para el desarrollo del sur del país. Entonces, la visión de ustedes dos, ¿cómo piensan que se podría configurar un Estado, no sé, tal vez federativo estilo Alemania, con los Länder? ¿Cómo se podría configurar un Estado que asegurara que no tengamos estos reyesitos municipales que tenemos ahora, que son unos verdaderos señores feudales en algunos casos, desgraciadamente? No sé si será un problema de la forma que se eligen, pero ¿qué va a pasar si en el día de mañana tenemos gobernadores tipo reyesitos que empiezan a propugnar que no, que la Patagonia es una entidad independiente y tiene que escindirse de Chile, o que la región de la Araucanía tiene que escindirse de Chile, porque por la forma que tiene el país eso es inviable, o sea, obviamente no puede ser. Esa es la pregunta. Mariana primero. Es un tremendo tema. Yo creo que Chile tiene que mantenerse como un país unitario. Bueno, está esta discusión de si es plurinacional o pluriétnico. Creo que hay que pensar bien qué significa cada uno de sus conceptos, porque si plurinacional significa tener un sistema como el sistema español, yo creo que Chile o sea, ni por población, ni por territorio, ni por diversidad, no tiene ninguna justificación que tuviéramos un sistema de ese tipo. Ahora, sí creo que debiera haber macrozonas y con mayor cantidad, con mayor poder, por así decirlo, y mayor poder significa también con manejo mayor de los recursos. O sea, claro, es absurdo que hoy día pasa algo que es bien impresionante, porque por una parte, por ser un país unitario, bueno, yo entiendo que las riquezas, por ejemplo, mayoritarias que se generan por la minería en el norte, bueno, no queden todas en el norte. Pero una cosa es que no queden todas en el norte y otra cosa es que vengan todas a Santiago. Entonces, o sea, el centralismo de este país no puede seguir existiendo. Hoy día existen los consejos regionales y esos consejos regionales en unas macrozonas podrían ser como un equivalente a parlamentos, pero parlamentos que finalmente tienen acotada su función a distribuir o legislar fundamentalmente sobre la base de los recursos y algunas competencias que tengan en cada región. Pero, por ejemplo, creo que la policía tiene que ser una sola. O sea, si tenemos un sistema, podríamos tener policías municipales que se dediquen al tránsito y a temas administrativos, a sacar parte, pero la policía que garantiza la seguridad tiene que ser una sola. No podemos federalizarla. Y así, creo que es un tema bien complejo, pero que va a haber una discusión sobre esto. Hay algo que me parece que también debiéramos discutir, y es si los límites de Chile se establecen en la Constitución. Hoy día
Claro, hay tratados firmados, pero ustedes ven que están permanentemente cuestionados. Entonces, si tú dices, mira, este es Chile, y Chile limita en el norte por aquí, y nada, conforme al tratado tanto, conforme, pero en fin, o sea, tú estableces los límites dentro en la Constitución, claro, también tienes menos posibilidades de intentos de secesión, por así decirlo. Síntesis, creo que tenemos que tener macrozonas con más recursos, con poder más distribuido, pero con cierta autonomía, con un consejo regional que sea un parlamento chico, pero no con una autonomía como para tener un gobierno propio. Mira, voy a tratar de ser bien concisa. Yo tengo radio a las 8:30, así que eso me va a obligar a ser más resumida. Miren, yo viví 5 años en región, yo personalmente recién casada. La gente no se queda en región por tema calidad de la educación. Si tiene algo complejo salud, muchas veces también se tiene que venir a la capital. O sea, eso es una realidad. Yo lo viví y ahí está en tener mejor prestaciones de servicios básicos, y hay gente que no puede moverse a la capital, entonces sí ahí en una entrega de prestaciones que no son las que uno esperaría. Creo que para que no se radique, no existan esos feudos que comentabas con mucha razón, la alternancia en el poder es fundamental, la alternancia en el poder a nivel local, regional, nacional. Y eso se avanzó algo con la ley que se abrió el año pasado, pero que ya estaban cambiando, ¿no? Ya estábamos poniendo ahí excepciones, porque en realidad tener 16 años una alcaldía, escucha que es cómodo, pero la verdad es que genera poco incentivo al desarrollo. El tercer punto que creo que hay que ver bien, yo soy partidaria de revisar el sistema bicameral, siempre siendo 2 cámaras, diputados, senadores, pero darle un poco más de fuerza a la representación en el Senado de las regiones. Y yo creo que eso sea una realidad y sea un vínculo importante. El otro tema es el presupuestario. Me tocó estar en la SECPRES cuando se sacó esta ley para recursos extras del Transantiago. El año tiene que haber sido, yo estuve en la SECPRES como el 2011, y siempre se pensó en cuál era la ley espejo para entregar esos recursos a regiones, porque era tal la inyección de presupuesto que requería mejorar en algo el Transantiago, que en eso podríamos hablar como 4 días, porque es una de las bases importantes. Léanse el libro Las 7 cabezas de Iván Pouge y van a ver por qué gran parte del descontento y la frustración está en el transporte de lo que se generó esas políticas. Y ahí se habló, bueno, si vamos a gastar esto en algo que solo está en la región metropolitana, ¿cómo hacemos, cómo empatamos dándole fondos a las regiones? Y eso sucedió. Entonces habla de que el sistema presupuestario tiene que también tener focos regionales de desarrollo. Y por último, creo que hay un tema cultural. Hay un tema cultural de nuevo. La capital es como que fuera, no sé, como el sol aquí en un sistema planetario, que fuera Chile. Pero yo creo que eso algo va a cambiar con la pandemia que estamos viviendo, el teletrabajo, el darse cuenta que vivir en regiones tiene una cosa maravillosa también, que se va a poder hacer conectándose. En Villarrica se está haciendo un hospital maravilloso, y yo creo que por ahí también va a haber una movilidad respecto a este centralismo. Lo que hoy día estamos viviendo, que nos ha llevado con la fuerza, ojalá nunca hubiéramos vivido esto, dicho todo lo anterior, es una luz para también culturalmente darle un valor a la descentralización. Gracias, Macarena. No sé si tienes unos minutitos para la última consulta, antes que te desconectes. 3 minutitos, sí. 3 minutitos. Debo estar a las 20:30 conectar a la radio, sí, dale. Mira, es una pregunta bastante corta que me hace Iván. Dice Macarena, ¿se debería comenzar por eliminar el avalúo fiscal y reemplazarlo por el valor real? Depende, pues estamos hablando del lado de las expropiaciones o de pagar impuestos, Iván. Todo tiene 2 lados, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que los avalúos fiscales hoy día han tenido una retrasación importante para el tema de recaudar lo justo en relación al avalúo de tu casa.
ahí hay un tema bien grande y yo con toda humildad te quiero transmitir que mi expertise no va por el derecho tributario. Yo he escuchado muchas veces que las contribuciones, pagar 2 veces el impuesto, me he tratado de estudiar harto la propuesta de exenciones que hay ahora, la renta presunta, tema agrícola, de transporte, me estoy como adentrando en eso. Pero creo que un buen ejercicio, es decir, que me encantaría en la convención escuchar los expertos, ver los pros y los contras y pensar en las personas. Y queda ahí, pero no soy experta en eso y creo que parte importante de estar en la convención es ser bien humildes con los temas que uno maneja y puede liderar y en los que tiene que empaparse mucho más. Según mi marido no sé ni sumar, pero estoy aprendiendo. Muchas gracias, Macarena, por tu tiempo, por tu buena disposición de responder las consultas de nuestros participantes. Y bueno, sabemos que te tiene ahí, nos vamos a quedar con Mariana. Mariana tiene otras preguntas más que responder, así que agradecemos tu participación y bueno, que te vaya muy bien. Y así Muchas gracias. Muchas gracias y apoyo en el Distrito 10 ahí con los amigos, con los conocidos, con todos. Muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo, Mariana, un gusto. Espero estar sentadita al lado tuyo en la convención. Eso. Gracias, Mariana. Chao, Perdone, Macarena. Gracias. Acá hay otra pregunta que tenemos de uno de nuestros académicos de Chilesuma. No sé, Patricio, si la quieres hacer tú a Mariana. Sí, bueno. Hola. Aprovecho de leerla. Hola. Yo soy parte del directorio de este emprendimiento ciudadano que te ha invitado, así que, bueno, una vez más, bienvenida, un gusto escuchar. Y yo pregunté un tema que a nosotros nos interesa bastante como Corporación Chilesuma, el tema de las universidades. Y en particular, la pregunta dice, ¿qué piensas en garantizar una educación superior efectivamente pluralista, donde existe el derecho de expresión a alumnos y académicos, evitando la instrumentación política de nuestras universidades? No he dicho nombre universidad ni nada, pero te imaginarás, y la historia ya se sabe, así que no es nueva. Esa es la pregunta, y gracias por estar con nosotros. Bueno, algo dije antes, pero lo dije más pensando en el sistema escolar, pero yo creo que la educación superior, o sea, también tiene que la Constitución referirse a ella. Bueno, después hay leyes orgánicas que no sé si se irán a mantener. Yo no veo cómo se va a deshacer todo el andamiaje que tenemos hoy día. Se acaba de dictar una ley sobre educación superior, no sé si vamos a discutir en la Constitución lo mismo que se ha acordado en la ley, y ese es un temor también que yo tengo, porque en los debates que he ido sobre el sistema escolar, como dijo Macarena, el debate educación pública o educación privada, como si no hubiera pasado nada en todos estos años, como si la educación, o sea, el tema es la educación de mercado, que es la privada, y la educación del Estado, que es la pública. Y resulta que hoy día la educación privada y en la educación superior también son instituciones sin fines de lucro, y bueno, y hay superintendencia, se crea la Superintendencia de Educación Superior recién, por lo tanto hay yo creo que algo que no sé cómo se remueve completamente con una constitución distinta, y a mí me parece que la Constitución tiene que garantizar la libertad de enseñanza, y garantizar la libertad de enseñanza también no es solo garantizar el derecho de los padres a la educación de sus hijos, también es garantizar la libertad para crear instituciones de educación, y la libertad también para la libertad de cátedra, y el pluralismo hay que garantizarlo. O sea, hay hoy día ciertamente universidades, bueno, uno podría haber dicho hasta hace unos años atrás de lado y lado, pero la verdad es que hoy día yo creo que la mayoría de las
instituciones privadas que a lo mejor nacieron con una finalidad más ideológica, hoy día son universidades que tienen bastante amplitud, que tienen profesores de distintos pensamientos, no sé, aunque sean universidades católicas, etcétera. Y es una garantía también que haya esa diversidad, por lo tanto, yo creo que Chile tiene una tradición de educación mixta, en que la educación privada ha sido importante, ha tenido financiamiento público durante mucho tiempo, las universidades del Consejo de Rectores, hay más universidades privadas que públicas, las públicas son 9 y creo y las otras son, o no sé si estoy equivocada, que ya no tengo bien pero la verdad es que las instituciones privadas como no sé, las universidades católicas, las universidades que tienen financiamiento público, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, son universidades pluralistas, y hoy día lo que uno está viendo es que hay universidades en el sector privado, pero también en el sector público, que cada día son menos pluralistas. Y entonces es un tema a garantizar. La libertad de enseñanza, el sistema mixto de educación y el pluralismo como un principio fundamental que oriente a la educación y que sea mandatorio, por así decirlo, que pueda recurrirse a una instancia, a una instancia judicial, si se rompe el principio del pluralismo en una institución de educación superior. Muchas gracias, Mariana. Ahora tenemos una consulta que también voy a pedir que la diga a viva voz Rodrigo Silva. Rodrigo, cortito, abre el micrófono. ¿Estoy abierto, cortito. parece, o no? Sí, estoy abierto. Sí. Hola, Mariana, qué gusto tenerte acá. Yo a mucha honra voté por tu padre y encuentro que ha sido el mejor presidente de los últimos 30 años, así que me encanta, ojalá pudiera estar por ahí para votar por ti. Oye, tengo una duda respecto al régimen presidencial y semipresidencial, y parte un poco de la ignorancia mía, porque uno ve de repente en algunos regímenes que los parlamentos votan los gabinetes. Bueno, Alessandri Palma se tuvo que ir al exilio por tanto cambio de gabinete. ¿Nos puedes clarificar un poco cuál es esa discusión y por dónde veis tú que va el termómetro? Porque aparentemente es claro que el presidencialismo en Chile es muy fuerte, pero ¿cuál es tu opinión respecto de qué tipo de cambios son los factibles y viables ahí? Porque sí es un tema, o no sé si a ti te preocupa o no te preocupa, pero yo lo veo como un tema muy delicado. Me preocupa y creo que hay que estudiarlo mucho más que lo que yo lo he estudiado hasta ahora. Pero dos reflexiones iniciales. Una, Chile, todas sus constituciones han sido muy presidencialistas, y sin embargo con la Constitución del 33 llegamos a tener un régimen parlamentario. Y con la Constitución del 80, que es hiperpresidencialista también, lo que estamos teniendo hoy día es como un parlamentarismo de facto. O sea, cuando, por ejemplo, la cantidad de normas que han estado saltándose la Constitución, en definitiva, por ejemplo, para reformar la Constitución y poder sacar los retiros de las AFP, etcétera, aun cuando hay un mandato, hay una resolución del Tribunal Constitucional, advirtiéndose que son iniciativas inconstitucionales. Sin embargo, el Parlamento hoy día está actuando de facto como un Parlamento con mucho poder. Entonces creo que, y saltándose la legislación. Entonces yo creo que hay que abrir
eso, y hay que ver cuánto se abre esa compuerta del Parlamento. Pero hay cosas, por ejemplo, que los parlamentarios yo no les otorgaría por ningún motivo, que es la iniciativa del gasto. O a lo mejor podría entregarse una parte de la iniciativa de gasto que no tengo claro bien qué podría ser, que no fuera fundamental para orientar las políticas públicas conforme la elección de los gobiernos democráticos, porque si uno quiere una constitución para los próximos 30 años, bueno, va a haber muchos gobiernos y va a ir cambiando el mundo y va a ir cambiando la realidad, y entonces los gobiernos tienen que tener el manejo del presupuesto público para poder ir respondiendo a lo que la ciudadanía va demandando en estos próximos 30 años, ¿no? Y si uno le deja amarrado a que los parlamentarios tengan la iniciativa en el gasto, como hoy día se pretende, como pretenden muchos, yo creo que va a haber un debate importante ahí, en que el mundo político, y especialmente en la izquierda y en la izquierda más radical, va a querer un parlamentarismo, ¿eh? Porque hoy día tiene posibilidades de tener una alta participación en el Congreso. Y yo no creo en un régimen parlamentario para Chile. O sea, si uno ha visto que hay gobiernos como en Bélgica, por ejemplo, que pueden pasar sin gobierno durante no sé cuánto tiempo, creo que más de un año, sin primer ministro, sin ponerse de acuerdo, pero el país funcionaba. Yo creo que aquí, o sea, si no tuviéramos presidente de la República, imagínense si tuviéramos un régimen parlamentario, ¿qué hubiera pasado acá? Pero también creo que el presidente tendría que tener iniciativa para suspender o convocar elecciones en la mitad del periodo si no tiene mayoría para gobernar. Y esa es una facultad que tienen algunos gobiernos parlamentarios, pero que en el fondo también facilita que el presidente pueda tener un congreso más afín, ¿eh? Y pueda hacer un congreso más colaborativo. Creo que es un tema que hay que estudiar, que yo tengo que estudiar mucho más. Lo más importante aquí es que exista no solo un equilibrio de poderes y una autonomía entre el poder legislativo y el poder legislativo, sino que existe y que puedan ser un contrapeso, pero también es necesario que haya incentivos para la colaboración. Y eso será, no sé, que se nombre a lo mejor un primer ministro o que sea nombrado por el Congreso. Son temas que están en la discusión y que yo creo que vamos a tener que estudiar más profundamente. Yo no tengo una posición más definitiva sobre el tema aún, ¿eh? Y creo que son temas que va a haber que mucho debate y que va a haber que estudiar con mucha profundidad, ¿no? Pero Gracias, Mariana. un detallito nomás. En la impresión tuya de cómo está el termómetro, ¿tú ves que más, o sea, que más de 2/3, que alcanzaría 2/3 de la gente con que tú te mueves en un ambiente más político, la idea de un semipresidencialismo o Chile va a seguir siendo un país presidencialista? Porque se supone que son 2/3, o sea, es difícil aprobarlo también. Sí, pero yo creo que vamos a ir hacia un país, hacia una mayor, hacia una disminución del poder del presidente de la República, sí. Creo O sea, que vamos a ir a un, no sé si un semipresidencialismo, pero a lo menos un presidencialismo más atenuado. Yo creo que hay bastante opinión en ese sentido.
Yo creo que hay una mayoría probablemente que está en esa línea, y una mayoría que está en una línea más radical, que vámonos derechamente a un sistema unicameral y parlamentario. Ya, gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Rodrigo. Mira, hay una consulta que era como al principio, y tal vez lo voy a relacionar un poco con lo que es la tolerancia y la diferencia que tú marcaste muy bien, que tiene que ver con el respeto. También, Mariana, tú hablaste con respecto a las funas, digamos, a una sensación, digamos, de no decir ciertas cosas porque no son políticamente populares, por decirlo de alguna manera. Entonces la pregunta dice, ¿consideras que el proceso de creación de una nueva constitución fue por un clamor democrático del país o gatillado por un movimiento articulado revolucionario de violencia desproporcionada? A ver, o sea, el inicio, porque el inicio del proceso, ¿eh? Yo creo que el inicio del proceso fue, a ver, aquí no había un clamor ciudadano por una nueva constitución, nunca lo hubo. Había sectores políticos que querían una nueva constitución, y de hecho durante el gobierno de Michelle Bachelet se discutió sobre una nueva constitución, e incluso ella presentó un proyecto de ley para que se hiciera una nueva constitución, pero esa nueva constitución la hiciera el Congreso Nacional, el nuevo Congreso electo, en fin. Y eso nunca prosperó, tanto no era así, que bueno, ganó Sebastián Piñera, que en su programa de gobierno no contemplaba una nueva constitución. Entonces, claro, el estallido social y la violencia y las presiones no fueron por una nueva constitución. O sea, creo que hubo un mundo político de izquierda y de centro izquierda que se apropió un poco de ese concepto, y que en el fondo aprovechó esa ocasión y dijo, mira, esta es la solución. Y me parece que fue aceptado, que fue bueno que se aceptara esa solución, aunque no era el clamor popular, pero fue bueno porque significó una salida política a la crisis. Yo creo que nosotros acuérdense ustedes que estuvimos con una acusación al presidente de la República que no se aprobó por 7 votos o 6 votos. Por lo tanto, aquí había intención de votar al presidente de la República, aquí había una intención subversiva, lo existía. Y la verdad es que el mismo hecho de sectores que, de hecho, el Partido Comunista se marginó, quería la nueva constitución, pero se marginó el acuerdo, porque el acuerdo al final iba en contra de lo que él estaba empujando, que era la caída del presidente de la República, y parte del Frente Amplio también. Entonces, me parece, como les dije al principio, que fue una salida política que logró encauzar este malestar, que logró aquí a que toda la gente dijera, ya, queremos nueva constitución. Ahora, las expectativas sobre la nueva constitución son enormes, y cómo vamos a bajar esas expectativas es otro tema. Pero me parece que la nueva constitución, aun cuando no era el clamor ciudadano, y más bien era el clamor de sectores políticos, y especialmente de los más radicalizados, cuando se asumió por todo el mundo político, los más radicalizados se alejaron de esa posibilidad porque estaban en otra. Y eso significó en definitiva un triunfo de la democracia. Esta democracia zarandeada, a punto de bambolearse, pero encontró esta salida institucional, y a mí me hace mucho sentido que fue la mejor salida que pudo existir. Y que, bueno, nos estamos embarcando en una cosa súper arriesgada, pero en un momento muy difícil,
pero es una oportunidad también, y entonces por eso, o sea, estamos en esto, por eso yo me estoy presentando, por eso mucha gente estamos trabajando más o menos en conjunto para ver cómo logramos que este proceso que se inició de esta manera, con una presión social muy fuerte, termine bien y se haga lo mejor posible. Lo cual no significa que yo crea que no vamos a tener presión, ni vamos a tener movimientos, si han llamado a rodear el Congreso. Vamos a tener que tener coraje las personas que estén adentro para resistir esas presiones. Y si algo le ha faltado a la política en el último tiempo es coraje, pero también ha faltado coraje porque son incumbentes. Entonces, ahora no son incumbentes. O sea, ninguno de los que esté en la constituyente va a poder ser candidato a nada en el próximo tiempo. Entonces eso también va a dar una posibilidad de que haya más coraje, que haya más racionalidad y que haya menos populismo, y en fin. Y hay que poner fe en eso y empujar hacia allá. Gracias, Mariana. Tenemos una consulta de Carlos Caller. Carlos, estás ahí, te veo, si quieres abres el micrófono para que hagas tu consulta. Ahí, sí. Ahí sí, Mariana, ahí ¿cómo está estás? Bueno, sí. Oye, una consulta respecto al tema de la participación de los pueblos originarios. Quería saber cómo ves tú, qué percepción tienes. ¿Tú ves una participación de los pueblos originarios votando en bloque frente a los temas que no son, digamos, relativos a los pueblos originarios mismos? Y en relación a las demandas que tú has visto que pueden surgir, digamos, con más fuerza desde los pueblos originarios, ¿cuáles crees tú que son demandas, o no necesariamente demandas de ellos, sino que a lo mejor ideas tuyas que para los pueblos originarios deberían quedar plasmadas a un nivel constitucional? Mira, hay un pecado bien grande de los últimos 30 años de no haber hecho cosas que están, hay desde los años 90, está presentada en el Congreso reformas, o se han presentado varias reformas para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Hasta el día de hoy no se reconocen. Y es curioso porque las etnias se han ido fortaleciendo. Entonces creo que lo primero es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y en segundo lugar, yo creo que van a tener que tener mayor participación política, especialmente en las regiones donde hay más pueblos indígenas. Ahora, curiosamente donde hay más es en Santiago. Pero regiones donde la presencia de la población indígena es fuerte, bueno, debiera haber, no sé, yo no soy experta tampoco en este tema, pero me parece que debiera tomarse parte de su forma de cómo resuelven sus problemas, por ejemplo, a lo mejor en el ámbito de la justicia. No es que exista una justicia paralela, pero que exista algo que recoja parte de la cultura, ¿no?, de los pueblos indígenas. Ahora, esto completamente aparte del terrorismo, de los grupos narcos, de los grupos del crimen organizado que se ha instalado en la zona de la Araucanía. O sea, creo que son dos carriles aparte. Aquí hay un carril que es de seguridad y que yo creo que el Estado ha actuado muy mal. Hay un carril que tiene que ver con algo político que afecta más al tema étnico, y hay un tema que tiene que ver con demandas sociales. O sea, no sé, si uno ve cómo resolvieron en Nueva Zelanda, por ejemplo, el conflicto. Nueva Zelanda tiene participación política de los pueblos, del pueblo maorí en el Congreso Nacional, tiene representantes maoríes en otras instancias, en fin, y tiene también
por ejemplo, parte del acuerdo con los pueblos, con el pueblo maorí, tuvo que ver con concesiones no solo de tierra, sino más bien de actividades económicas. O sea, los maoríes manejan el turismo en una zona importante de Nueva Zelanda, que es un país chiquitito. Entonces, esa es una negociación, y eso tiene que ver con la Constitución. Lo que tal vez tenga que ver con la Constitución en el tema de cómo se garantiza la seguridad del país, es la otra parte, que es cómo resolvemos un conflicto que hoy día no es solamente étnico, sino que aquí hay narcotráfico, hay crimen organizado, como está pasando en otros países latinoamericanos, como Colombia, como México, como Bolivia, en fin. No sé si, pero yo creo que tiene que tener participación política, representación, no solo para los temas indígenas, sino que una participación en el Congreso Nacional en todos los temas del país. Y es un tema de inclusión. Es como lo mismo con el tema de las mujeres. O sea, cuando tú dices, vamos a tener un 30%, un 40% mujeres, 30% mujeres en el Parlamento, bueno, también es un tema de inclusión, que opina en todos los temas, no opina solo de los temas de la mujer. Es como, en el fondo, una discriminación positiva que tiene un fin, y que tiene el fin de integrar, de incluir y de resolver un problema. Gracias, Mariana. Bueno, ya estamos cerca de la hora y me voy a tomar un segundo para hacerte la última consulta y después, digamos, de responderla, que nos mandes un mensaje a todos los que estamos presentes. Tú decidiste, digamos, entrar en este proceso para ir, digamos, a escribir la nueva Constitución. Hablaste de respeto, tolerancia, también tocaste en algún minuto al Frente Amplio. Y la semana pasada nosotros tuvimos a Clemente Pérez, exactamente. Y él dijo algo que lo había motivado volver, digamos, a la política, la desilusión, no sé si lo dijo con esa palabra, pero un poco como esta nueva fuerza de darle el espacio, digamos, a los jóvenes que venían, y una cierta disolución. ¿Qué piensas tú? Porque tú también estás en un espacio, digamos, una mirada mucho más reflexiva, mucho más madura, indudable, digamos. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre estos nuevos actores que entraron con mucha fuerza y que hoy día hay una disolución no solamente por parte de sus propios padres, sino también de los políticos que a lo mejor podrían haber seguido haciendo la buena política? Bueno, hay un deterioro de la política, pero el deterioro de la política no es porque no sé, los políticos que están llegando al Congreso o que están participando son mucho peores que los de antes. No sé, yo creo que tiene que ver con la institucionalidad. O sea, cuando hay 18 partidos políticos y hay un sistema electoral en que la gente vota voluntariamente, en fin, estamos obviamente incentivando que la gente elija por la farándula, que elija porque es más joven. Y bueno, yo creo que los jóvenes tuvieron una participación muy importante entre el 2006, el 2011. De hecho, la mayoría de los dirigentes, de los parlamentarios que hoy día hay en el Congreso, fueron los dirigentes de las movilizaciones estudiantiles en esa época. Y creo que ahí falló mucho el mundo político, porque el mundo político se puso a la cola de esos movimientos y al final, por lo menos el mundo de la concertación, al que yo pertenecía, en vez de encauzar esos movimientos, les dijo, ustedes tienen toda la razón. Y el gobierno de Michelle Bachelet, el programa de gobierno de Michelle Bachelet, fue el programa de los dirigentes estudiantiles del 2011.
y los políticos que salieron electos junto con ella fueron los dirigentes estudiantiles del año 2011. Y la verdad es que ha sido una desilusión, porque en definitiva no trajeron prácticas nuevas, son muy intolerantes. Yo creo que los jóvenes de hoy son mucho más intolerantes que antes. Tienen la percepción de que ellos vienen a limpiar y a ser los nuevos, los redentores de este país, y la verdad es que no lo han sido. Entonces han tenido un discurso, pero han mostrado la hilacha, no son distintos al resto. Y ellos vinieron como con una superioridad moral a decirle a todo el mundo que lo habían hecho todo mal, y lo peor de todo es que los mismos políticos que hicieron todo ese camino se convencieron que habían hecho todo mal, porque los jóvenes eran tan populares que dijeron, pucha, hicimos todo mal, no hicimos lo que teníamos que hacer, y obviamente que ese fue el fin de la concertación. A mí me produce, mira, yo tuve un foro hace unos días atrás con un joven, que ya no es tan joven, pero que era muy joven cuando yo trabajé con él, que trabajó en el Ministerio de Educación por lo menos 10 años, que fue uno de mis principales asesores hoy día del Frente Amplio, y que habla como si no hubiera pasado nada desde 1990 hasta ahora en educación. Entonces yo le decía, bueno, pero tú trabajaste conmigo, no sé, entonces, sí, pero es que no se hizo lo que había que hacer. Entonces, de verdad es algo muy fuerte eso. Pero mal de mucho consuelo de tontos, dicen. Pero ¿saben algo? Que yo el año pasado fui a un seminario en Dresden, porque se cumplían los 75 años de la destrucción de Dresden en la Segunda Guerra Mundial, poco antes de que terminara la Segunda Guerra. Y una conferencia sobre el retorno a la democracia desde Alemania en ese tiempo, después de la guerra, después en Sudáfrica, en Rusia, había muchos países distintos, había países latinoamericanos también. Y resulta que a mí me impresionó mucho, pero por ejemplo, la persona que habló por Sudáfrica contó que los jóvenes veían con mucha crítica la transición de Mandela. Y Mandela era una persona muy criticada porque lo encontraban que había sido blando, que había traicionado sus valores, que había cedido en todo. Yo siento que es más o menos lo mismo que a uno le dicen muchos de los jóvenes respecto de mi papá. Y tenemos un problema serio que tiene que ver con una batalla cultural que el mundo democrático, por así decirlo, ha perdido. O sea, hoy día los jóvenes saben de Pinochet, que es un ser humano despreciable, el malo de la película, Allende, que es el bueno, el héroe de la historia. Los militares son todos malos, los políticos son todos malos, ellos vienen a redimir. Yo tengo una desilusión también, pero la juventud se cura con los años. Pero también nosotros tenemos que ser más, tenemos que enseñar otras cosas. O sea, no puede ser que todos los profesores de historia le estén lavando la cabeza a los niños. Y eso es así, es así. O sea, yo cuando veo yo trabajo con colegios y digo, ¿y por qué los niños van tanto al cementerio general? Pregunté una vez, porque la visita a los colegios, cementerio general. Sí, qué raro, hace una visita al cementerio general. Van a la tumba de Allende, los profesores los llevan al memorial que hay entrando por Recoleta. La otra visita es al Museo de la Memoria, la otra visita es ahí en Peñalolén. Yo no estoy en contra de que, o sea, que tengamos memoria, pero también tenemos que tener historia.
Y no es solo memoria, sino que también historia. Yo creo que ahí tenemos una tremenda falla, los adultos, que no hemos sido capaces de transmitirle a nuestros hijos la historia de que hemos vivido nosotros, los que vivimos la dictadura, cómo salimos de la dictadura, lo que fue el gobierno de Allende, en fin. Yo creo que tampoco es transmitir los buenos y los malos, o sea, aquí es toda una complejidad, pero son, o sea, por ejemplo, no podemos repetir en nuestra historia la fragilidad a la que llegamos de nuestras convicciones democráticas antes del golpe militar. Si, de lado y lado nadie creía en la democracia. Entonces era muy fácil que se produjera lo que se produjo. Gracias, Mariana. Y ahora te pedimos algunas palabras de motivación, digamos, para poder transmitir y retransmitir, digamos, que la gente vaya a votar y también, por supuesto, tu voto, que yo creo que, por lo menos de mi parte, no hablo por Chilezona, pero sí por mí, que sería un tremendo aporte de las elegidas. Sí, o sea, hay mucha desinformación. Todo lo que se puede hacer por informar es súper importante. O sea, ¿y por qué se vota? ¿Y qué es lo que hace una nueva constitución? La gente votó, pero además aspira que la nueva constitución es como un cambio, pero no entienden qué es lo que es un constituyente. Bueno, yo creo que ahí hay una tarea que hacer y nos quedan súper pocos días, es una pedagogía que hacer. Difícil, pero ojalá se pueda. Y creo que hay que convencer a las personas. O sea, yo tengo la impresión de que en todos los sectores hay gente más sensata. Y aquí tenemos que combinar, o sea, recoger los sentimientos de la sociedad, pero poner racionalidad. Y hay que mirar por eso, de esa manera, desde distintos sectores políticos, a quienes elegir. O sea, la gente que es irracional, yo creo que va a ser un tremendo problema y que solo está guiada por las emociones. Bueno, no sé, hay que recoger las emociones, pero la Constitución es un trabajo donde hay que poner mucha cabeza, recoger esos principios, mirar la realidad y lograr tener un texto que nos una a los chilenos, que lo sintamos legítimo y que de esa manera podamos empezar a construir un futuro más compartido, porque hoy día estamos mirando una realidad desde distintos ángulos completamente distintas y un futuro que todos decimos que queremos una sociedad más justa, más igualitaria, más todo, pero de una manera completamente distinta uno y otro. Entonces, ojalá se pueda hacer ese ejercicio de tratar de lograr que más gente, y sobre todo en los sectores más sociales, más modestos, la gente entienda mejor en qué consiste. Así que gracias por la invitación y los animo a seguir, y ahí veo a Aldo también, que le mando un saludo grande y agradezco que me hayan invitado. No, gracias, Mariana, la verdad que un lujo tenerte entre nosotros, por supuesto también a Macarena. Nuevamente gracias, Mariana, por haber compartido esta más de 1 hora y media junto a nosotros. Agradecemos a todos los que son nuevos, que se han integrado a participar de estos lunes. Nos queda poco tiempo para poder difundir y ojalá, digamos, que lleguemos a más gente. Y nos esperamos el próximo lunes. Acuérdense, este es un conversatorio íntimo, preguntamos todo y nos sacamos las dudas y vemos cómo piensan nuestros futuros constituyentes. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias, Mariana. Gracias.